en el primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24 al 30. ¿Tienen todos? Vamos a leerlos, a leer desde el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Esto es palabra del Señor. Padre, queremos pedirte que tu palabra toque nuestros corazones y tu Espíritu Santo obre con libertad, convenciéndonos de la necesidad de aplicarla. Te lo pedimos para la gloria tuya, para edificación de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes saben que la miel sirve para la vista? Creo que son pocos, porque estamos acostumbrados a correr por toda la medicina curativa y casi no usamos la naturista, la natural, la medicina natural, aunque supuestamente todos los medicamentos son cosas naturales, pero cuando ya entra lo químico, pues ya se tuerce todo y ya no es natural. Pero la miel sirve, aunque también se comen, muchos dicen que el jugo de zanahoria sirve para la vista. Por eso dicen por ahí, cuando han visto a Bugs Bunny con lentes o a un conejo sin lente, con lentes, pues no, ¿verdad? Pues tampoco he visto a ningún gato ni a un perro con lentes. Pero bueno, el asunto no es si el asunto es que la miel sirve para ayuda, para la vista. Aquí claramente nos dice que Jonatán comió, literalmente comió de la miel. Estaban fatigados, estaban cansados, estaban exhaustos, todo el día peleando, no habían comido. Él tenía hambre y él extendió su mano para comer, pero es muy interesante notar que se le aclararon la visión, se le aclaró la vista. Esto es importante. Ahora, a manera de introducción, yo quiero decirles también que Saúl representa al enemigo de Dios. Fue un rey rebelde, un rey desobediente. Representa al enemigo de Dios. El pueblo de Israel representa al pueblo de Dios. Y la guerra, la batalla en que se encontraba Jonatán contra los filisteos, el pueblo de Dios contra los filisteos, representa la guerra espiritual que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, estamos nosotros teniendo, puesto de que estamos en una guerra, estamos en una lucha espiritual. Y como dijo alguien, sin tregua y sin cuartel. Lo creamos o no, estemos de acuerdo o no, lo miremos así o no, pero estamos en una guerra espiritual. Y por eso la palabra de Dios nos dice, nos enseña
a que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. El asunto es cómo estamos nosotros peleando, en qué condiciones nos encontramos como la iglesia de Jesucristo. Quiero decirles que en este momento hay muchos cristianos que se encuentran en su desierto, hay muchos cristianos que se encuentran en el campamento peleando, en la batalla, en el campo peleando contra el enemigo, y hay muchos cristianos que se han debilitado, hay muchos cristianos que han desfallecido, y no sé cuál es la condición en este momento, pero lo que sí le puedo decir es que la palabra de Dios nos dice en este pasaje que cuando Jonatán comió de la miel, sus ojos se aclararon. Sus ojos se aclararon. Ahora es importante, a la par de esto, concordar lo que la Biblia dice con respecto a qué es realmente la miel, o qué representa la miel, o con qué vamos a comparar la miel, cómo podemos comer nosotros la miel. Vamos a la palabra de Dios. Y quiero decirles primeramente allá en el Salmo 19, vamos a abrir rápidamente la Biblia ahí, Salmo 19, vamos a buscar el versículo 7, y como dice, la ley de Jehová es, otra vez todos juntos, la ley de Jehová es. Ahora, cuando en la Biblia encontramos en estos versículos del 7 al 10, encontramos que se habla de la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, los estatutos. Todo se refiere a la palabra escrita. A veces cuando la Biblia habla de la ley de Jehová, está hablando de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Pero cuando a veces está hablando de la ley, está hablando de la palabra de Dios, de la ley escrita, el logos de Dios, lo que tenemos nosotros hoy en nuestras manos, este libro sagrado que conocemos como la Biblia. Aquí está hablando de la palabra revelada, está hablando de la revelación de Dios. Dios ha revelado su propósito al mundo, y por eso usó a los hombres, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Y esta palabra, la ley de Jehová, aquí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Una persona difícilmente puede convertirse a Dios. Hablamos de conversión a Dios. Una persona no se puede convertir si no tiene contacto, si no se roza, si no se topa, si no lo confronta la palabra de Dios. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sabemos perfectamente que la salvación es una gracia de Dios. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchen bien lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gracia, pero también dice que es por medio de la fe. Pero también dice que también la fe es don de Dios. Todo esto viene de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener la salvación? Por medio de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, aceptamos. Pero ¿cómo vamos a tener la fe si no la tenemos? Pues aquí es donde viene la palabra de Dios. Dice la Biblia que así es el oír, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona comienza a escuchar la palabra de Dios, cuando alguien presta atención puede ser que usted no escucha, por sí mismo no escucha a Dios, no quiere saber nada de Dios. Pero puede ser que por algún accidente, algún problema, alguna adversidad, algún conflicto, alguien lo invita, lo trae a la iglesia, como en esta ocasión. Usted viene y escucha la palabra de Dios. Quizás lo invitaron a una fiesta, quizás lo engañaron,
Quizás no le dijeron exactamente a dónde venía, pero usted llegó aquí y se topó con la palabra de Dios. Al estar escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios obró, lo convenció, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por la palabra lo convence a usted de pecado, de justicia y de juicio. Usted entonces es tocado por el Espíritu de Dios, lo convence el Espíritu Santo por medio de la palabra, y usted en ese momento abre su corazón, acepta la invitación de aceptar el regalo de Dios, que es la vida eterna y que está a través de Jesús. Entonces usted necesitó oír la palabra de Dios. Por eso dice este hermoso salmo, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová también se está refiriendo a la palabra, se refiere a la Biblia. Es fiel, que hace sabio al sencillo. No importa que usted no sea muy culto, no importa si usted no es profesionista, no importa si usted no tiene ni la primaria o ni la secundaria. No importa si usted no vive en medio de una sociedad culta. No importa que usted sea muy sencillo, pero desde el momento en que comienza a tener contacto con la palabra, usted comienza a leer la Biblia, usted comienza a aprenderse la palabra de Dios, usted comienza a entender a Dios y comienza a conocer el mundo, comienza a discernir el propósito por la cual está aquí, porque Dios le va a enseñar, porque a través de la palabra usted comienza a ser sabio, usted comienza a tomar la sabiduría que está aquí. Y usted va a entender qué es la vida, que va a entender entonces de dónde vino, va a entender para qué está aquí en la tierra, va a entender hacia dónde se dirige, va a empezar a conocer quién es Dios, va a entender su condición usted va a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted va a empezar a tomar decisiones correctas, decisiones sabias. No importa dónde creció, no importa el nivel cultural, no importa el nivel socioeconómico, no importa el tipo de grado escolar que haya tenido, pero usted puede ser muy sencillo, pero Dios lo hace sabio en el momento en que empieza a leer la palabra, en el momento que empieza a meditar en la palabra, empieza a sufrir una transformación de tal manera que sencillo pero sabio. A eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y luego el versículo 8 dice, seguimos por favor, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. También se refiere a la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que alegran el corazón. A veces nosotros estamos viviendo en conflictos constantemente porque tomamos decisiones equivocadas, porque simplemente no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, no estamos seguros de lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. A veces estamos caminando en caminos que no son rectos, que no son justos. Pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, dice la Biblia, la palabra de Dios dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón. Hay paz en nuestro corazón, hay alegría en nuestro corazón, porque perfectamente sabemos que dice la palabra de Dios que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué bendición entonces es que nosotros estemos bien con Dios. Si estamos bien con Dios, no vamos a estar bien. Aún a nuestros enemigos, Dios va a hacer que todo empiece a marchar bien. Tenemos paz en el corazón, tenemos la mente tranquila, no podemos dormir tranquilamente. Tenemos alegría, tenemos paz, tenemos tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los mandamientos de nuestro Dios, que son los caminos rectos del Señor. El precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová también se refiere aquí, es puro, que alumbra los ojos, pero el punto no es tanto explicarle todo esto. Siguiente versículo dice aquí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, todos los juicios, aquí están, los juicios de Jehová son todos justos, son verdad, todos justos. Por eso dice el versículo 10, vamos a repetirlo todos juntos, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
El salmista decía: más dulce que la miel a mi paladar, oh Dios, es tu palabra. Él decía: más dulce que la miel a mi paladar es tu palabra. Más dulce que la miel. Pero yo le pregunto en esta tarde: ¿a cuánto les gusta el dulce? Los postres. Levanten las manos con sinceridad. Bueno, los que no levantaron la mano son porque están salados o les gusta lo salo, no sé. Pero yo creo que a todos nos gustan los postres, ¿verdad? ¿Sí? Yo le voy a preguntar, ¿todos tienen, a cuánto les gusta la Coca? ¿O la Pepsi? Eso sí, ¿verdad? Inmediatamente, hasta se ríen. Cambia el ambiente de ustedes. La Coca tiene acerca de 12 a 14 cucharadas de azúcar. Ya se imaginan entonces. Pero bueno, a todos nos gusta el dulce. Ya no hablemos de la Coca, hablemos de lo dulce. La palabra de Dios dice que más dulce que la miel es al paladar, dice el salmista. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener el mismo criterio? No tenemos la misma convicción de el salmista. Porque honestamente hablando, ¿cuántos de nosotros leemos todos los días la palabra de Dios? No me levanten las manos, por favor, no me quiero hoy decepcionar. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo o ya hemos leído la Biblia cuando menos 7 veces? No levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros estamos leyendo, estamos aprendiendo de memoria todos los días? Todos los días. ¿Cuántos de nosotros estamos grabándonos la palabra de Dios todos los días? ¿O nos estamos alimentando de la palabra? Déjenme decirles de que la verdad es que hoy hay muchos cristianos que no leen la Biblia, solamente cuando vienen a la iglesia la leen. ¿Qué cosa es lo primero que hoy en día están haciendo? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es buscar el celular. De antes, probablemente como no había televisión y no había celulares, leíamos la Biblia y con eso nos dormíamos. Sí, yo le decía a alguien el otro día, alguien que decía: no puedo dormir, y yo le dije: ponte a leer tu Biblia y vas a ver cómo rápido te duermes. Y después me responde, me dice en un inbox: tenía razón. La gente no lee la Biblia. Hoy muchos cristianos, no vamos a hablar de los inconversos, muchos cristianos no leemos la Biblia como debe de ser, de manera sistemática. No hemos entendido la importancia de leer la palabra de Dios de tal manera que se haga un hábito, pero ya no debe de ser como un hábito. ¿Cuántos tienen el hábito de comer todos los días? Muy bien. No es un hábito comer, es una necesidad comer. Es una necesidad. Algunos quizás tienen el hábito de comer hasta 7 veces, bueno, eso sí. Pero saben perfectamente que comer es una necesidad, el cuerpo necesita. Nuestro cuerpo nos pide alimento, ¿sí o no? ¿Tenemos que comer, sí o no? Bueno, tenemos que entender entonces que Jesús dijo, cuando estaba en el desierto y el diablo lo estaba tentando, le dijo: de cierto, de cierto os digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchenlo bien: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchenme bien. Yo voy por cuestión de tiempo. Yo sé que todo lo que ya dije hasta este momento ya lo escucharon varias veces, pero lo que yo quiero llevarles hoy es a esto. Quiero ponerles esto en su mente y en su corazón, iglesia. La palabra de Dios dice que Jonatán, que extendió su mano y comió del panal, y en el momento en que comió la miel, sus ojos se abrieron. Su visión se mejoró. Dice la palabra de Dios, respondió, dice: ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cómo mis ojos se han aclarado. Hace unos días estábamos ahí escuchando al doctor Reine, y él decía que hoy la lujuria que hay en el pueblo de Dios es lo que existe, es una lujuria por el poder
Y nos hemos olvidado o se ha descuidado el de estar mirando, el hecho de discernir. No se está discerniendo hoy la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios está carente de visión y no hemos entendido de que el diablo está haciendo de las suyas. Y por causa de desconocer la palabra de Dios, hay muchas cosas que no estamos viendo, hay muchas cosas que no estamos entendiendo, hay muchas cosas que no estamos discerniendo, hay muchas cosas que no estamos experimentando, simplemente porque no tenemos la suficiente palabra de Dios en nuestra vida. No leemos la Biblia, no estamos aprendiendo versículos de memoria. Dios está queriendo hablar, pero nosotros no estamos atentos, no estamos aplicando el oído, no estamos buscando su rostro. Estamos preocupados por lo que pasa en el mundo de la farándula, en la política, en los deportes. Estamos interesados e informados de todo lo que pasa afuera, pero no estamos pensando, no tenemos el discernimiento de qué es lo que Dios está haciendo en este momento en la vida de la gente que te rodea, porque no tenemos la capacidad de mirarlo, el mundo espiritual. No estamos viendo cómo el diablo está poniendo trampas, cómo el diablo está poniendo cosas enfrente de nosotros, obstáculos, está poniendo trampas para que nosotros, cuando querramos avanzar, caigamos en las trampas. No nos damos cuenta de eso. Y qué triste es que hoy estemos viviendo en una generación en donde estamos tropezando, o simplemente encontramos un pueblo cristiano desfalleciendo, un pueblo cristiano cansado, un pueblo cristiano que no tiene fuerzas, porque el diablo, así como Saúl lo usó para que el pueblo simplemente no probara alimento, ¿cómo era posible que si estaban en una batalla, que estaban peleando, él les dijera: no coman, no coman, no coman? ¿Cómo es posible? Al final de cuentas es el mismo plan del diablo. El diablo no le interesa que nosotros conozcamos la palabra de Dios. El diablo no quiere que conozcamos nosotros los propósitos del enemigo. La palabra de Dios dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja. Pero el diablo está ganando ventaja porque nosotros estamos desconociendo, estamos ignorando cuál es lo que está haciendo el diablo por causa de no estar discerniendo la palabra de Dios, por no estar comiendo, por no estar estudiando. Nuestra vista se ha opacado. Tenemos un velo que el diablo nos ha puesto para que no veamos que el hermano que necesita ayuda, que el vecino necesita que le hablemos de Jesucristo, que ayudemos al pueblo de Dios que está necesitado. ¿Cuántas cosas no estamos nosotros discerniendo? Si estamos viendo los errores de los demás, si estamos viendo la falla de los demás, si estamos viendo los errores y fallas, sí, pero no estamos viendo la necesidad de nuestro prójimo, no estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, no estamos viendo y discerniendo los planes y los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no conocemos la palabra. Dice la Biblia, el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hoy estamos viendo un montón de jóvenes que aquí pueden estar en la iglesia sentados y alabando al Señor, levantando las manos, pero viven en fornicación. Muchos jóvenes que están en la iglesia son miembros de la iglesia y hasta tienen un ministerio, pero siguen en la delincuencia. Algunos siguen todavía en el homosexualismo, y otros en el lesbianismo, y otros en la fornicación, y otros en el adulterio, y otros en la deshonestidad. ¿De qué sirve que estemos aquí sentados cada domingo? Eso es una vida religiosa. Pero si el joven no tiene la palabra de Dios en su corazón, si el joven no está estudiando la Biblia, no está leyendo la palabra de Dios, no se está llenando de la palabra, no está comiendo de la palabra de Dios, ¿cómo va a poder vencer? Si la Biblia dice, lámpara, dijo el salmista, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si no tienes la palabra de Dios, no hay luz. No hay luz. Si no tienes palabra de Dios,
¿Cómo vamos a vencer la tentación? Dígame, ¿cómo? ¿Ustedes creen que por venir una vez a la semana aquí a escuchar y a veces ni lo entienden el mensaje, creen que es suficiente el diablo? No crean que te va a poner una tentación con respecto al sermón que escuchaste el domingo. Te va a poner un sermón, te va a poner una trampa de algo que tú no sabes ni defenderte, pensando que todo está bien en tu vida, pero cuando te des cuenta ya caíste en la trampa, ya caíste en el pozo, ya estás en sus terruños, ya te atrapó por causa de no conocer. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, imagínense que nosotros podamos conocer, por ejemplo, a los jóvenes que les aconsejo que aprendan de memoria el libro de Proverbios. Imagínense qué va a pasar si todos los jóvenes aprenden todos los proverbios de memoria. ¿Qué pasará si aprendemos el libro de los Salmos? Montón de salmos tengamos de memoria. Si leemos Eclesiastés, saben, nuestra sociedad será diferente. Nosotros vamos a ser personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar usando la palabra de Dios, va a ser una lámpara. Porque aunque andemos en un momento dado, entremos en un lugar donde hay tinieblas, porque llevemos la palabra, nos va a alumbrar el camino. Pero si el Espíritu Santo no puede obrar si no tenemos palabra. ¿De dónde? No hay nada que te recuerde, no hay nada en tu corazón, no hay nada en tu mente. ¿De dónde se va a agarrar? Y a veces lo que tenemos solamente en la mente y en el corazón es pura paja. Lo único que tenemos es puro conocimientos ficticios o filosofías de hombres. Tenemos una mentalidad que es incongruente con la palabra de Dios. Conocemos de muchas cosas, pero menos de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios. Por eso dice que Jonatán, cuando comió, su vista se aclaró. Su vista se aclaró. Una de las razones fuertes en este momento, es que por la cual nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, es porque necesitamos una visión más clara, iglesia. Estamos en un tiempo donde el diablo está trabajando, el diablo está obrando, el diablo se está manifestando, el diablo está haciendo su trabajo y nosotros no podemos quedarnos dormidos. Déjenme decirles, compartí esto en la mañana. Aquí está mi hijo, el pastor Israel, que no me va a dejar mentir. Ahora que estuve ahí, hubo una situación en donde por un momento hubo una reunión donde iban a estar todos los apóstoles. Y no me dejaban entrar, que porque no sabían si era yo. Llegué un poquito tarde porque había tenido una reunión con otras personas, y cuando llegué ya había empezado, estaba cerrado, era una reunión privada. Entonces las personas me dijeron, no, pues no puede ser, no puede entrar, etcétera. Y yo dije, pues aquí está mi credencial, pero ¿cómo es que no me conozcan? Y por un momento yo dije, bueno, pero si no puedo entrar, ni modo. Pero yo tenía más miedo de que después vayan a decir por qué no fui, que por lo que estaba pasando en ese momento. Así que pasé un momento difícil, un trago amargo ahí. Por fin entré y ya había comenzado y todo, pero estaba yo inquieto. Pero después salgo y mi hijo me presenta a unos jóvenes, y viene un joven, me dice, mire, yo veo, en este momento el joven me dice, mire, yo veo que tiene usted una corona aquí, que yo veo un resplandor detrás de usted, y comienza a describirme lo que estaba viendo en mí. Y yo lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Tú eres de la nueva generación que Dios está levantando en este momento. Tú eres de los jóvenes que están discerniendo el mundo espiritual y que son capaces de ver lo que hoy muchos cristianos no están viendo. Y después nos dimos por la vuelta para el otro lado, y después él me vuelve a presentar a otros jóvenes y le presenta, mira, él es mi papá y mucho gusto. Y cuando él me ve, se queda mirando, dice, yo veo que es usted es un hombre que tiene un corazón muy grande. Usted es un hombre dador, un hombre bondadoso. Y comienza a describir lo que está viendo, y le digo lo mismo, tú eres de la nueva generación de los jóvenes que están discerniendo, que tienen la capacidad de ver. Déjenme decirles de que hoy en día hay mucha gente, hay muchos cristianos religiosos que lo único que están lo que están viendo son tus errores, tus yerros, y no están discerniendo, no pueden ver lo que realmente hay en una persona, en el mundo espiritual. Por eso yo dije, no me importó si los líderes, no me importó si los organizadores no me conocen, si no me reconocen, si no me aceptan, si entro o no entra. Pero me dio más alegría de ver a esos jóvenes que, sin que ellos sean apóstoles, sin que sean pastores, ellos estaban viendo algo en mí que yo sabía perfectamente que
que estaba en mi vida, porque yo estaba saliendo de un día de 21 días de ayuno y oración. Era obvio que el Espíritu de Dios estaba en mi vida. Yo estaba ahí porque Dios me llevó. Había estado orando y ayunando 21 días. Ahí lo terminé. Acabo de salir de un tiempo especial con Dios, y el joven cuando me vio me dijo: yo veo esto, yo veo detrás de usted esto. Y comenzó a testificar de lo que veía. Hace falta que hoy los jóvenes, hace falta que Dios levante una nueva generación, que sean capaces de comer la palabra de Dios, que puedan tomar y beber, comer la palabra de Dios, y que se les aclare la vista y comiencen a ver lo que hay en cada uno, que comiencen a ver la necesidad, que comiencen a ver lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Hoy en día hay mucho negativismo. Hay mucha gente negativa que dice: tú no eres cristiano, tú eres lo otro, tú eres otro por allá. Pero hay otros que pertenecen y dicen: yo veo en ti un hombre de Dios, yo veo que en ti hay un poder de Dios, yo veo que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, yo veo que tienes un don. Y comienzas, esos son los que Dios está levantando, una nueva generación. Jóvenes que tienen clara la visión, hombres y mujeres que tienen aclarada la visión. Yo termino aquí. Quiero leerles, siéntense por favor. Le voy a leer lo que dice este mismo pasaje de 1 Samuel, pero se lo voy a leer en otra versión. Dice así: ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados, porque Saúl los había puesto bajo juramento, diciendo: que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del amanecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su papá, y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. En la versión Reina Valera dice que se le aclaró la visión. Aquí dice que cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. En la versión Reina Valera habla de cobrar la fe, de cobrar la visión, y aquí habla de cobrar fuerzas, recobrar las fuerzas, el ánimo. En el libro de Ezequiel capítulo 3, el libro del profeta, aquí voy a terminar, Ezequiel capítulo 3, dice la palabra de Dios: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Si ustedes leen todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de Ezequiel, se van a dar cuenta a lo que le estaba mandando el Señor. Le estaba comisionando, lo estaba mandando a cumplir con una misión donde iba a hablarle a gente dura, a gente que tenía el corazón empedernecido, se habían endurecido. Y Dios le dijo: frunce tu ceño y ve y háblales a casa rebelde, le vas a ir a hablar. Pero él le dijo antes: hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué sigue diciendo el siguiente versículo? Siguiente versículo: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Siguiente: y me dijo: hijo de hombre,
alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y fue dulce como miel. Escúchenlo. La palabra de Dios es como la miel. La palabra de Dios es miel. Es como la miel. Es dulce. Escúcheme bien. Probablemente para usted no pueda ser dulce. Al principio no es dulce, porque vaya en contra de su voluntad, porque no ha aprendido a encontrar el sabor de la bendición. Pero el salmista dijo, fíjense lo que dijo: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Cómo se va a abrir nuestros ojos? ¿Cómo se van a aclarar nuestros ojos? Comiendo la miel. ¿Qué es la miel? La palabra de Dios. Si nosotros nos acercamos a la palabra y comenzamos a comer de ella, comenzamos a tomar y a comer la palabra de Dios, empieza a abrirse nuestra visión, empieza a aclararse nuestros ojos. Y cuando el Señor abra nuestros ojos, entonces dice el salmista: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y miraré las maravillas de tu ley. Cuando empezamos a ver las maravillas que hay en la palabra de Dios, entonces empezamos a disfrutar de lo dulce de la palabra de Dios. Usted va a empezar a sentir, usted va a empezar a experimentar la bendición, la dicha que trae leer la palabra, de comer la palabra. Usted va a empezar a ver cómo Dios le empieza a obrar, empieza a revelarle, empieza a mostrarle cosas que en su momento usted dice: wow, esto está hermoso, esto está dulce, esto está precioso, esto está agradable, esto es como la miel, o más dulce que la miel a mi paladar. Y eso le va a dar a usted vigor, eso le va a dar fuerza. Eso no solamente le va a aclarar la visión, sino que le va a dar fuerza, le va a recobrar las fuerzas. ¿Para qué? Para que podamos seguir peleando, para que podamos enfrentar al enemigo, para que podamos seguir peleando la buena batalla de la fe, para que sigamos extendiendo el reino de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros dejamos de leer la Biblia, nos vamos a debilitar, vamos a desfallecer, vamos a perder la visión, vamos a perder la mirada, no vamos a estar viendo nada. Pero en el momento en que empezamos a comer de la palabra, nos acercamos a la Biblia y comenzamos empezamos a amarla, a estudiarla, entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted podrá enfrentar al enemigo, usted va a poder enfrentar a Satanás, enfrentará las tentaciones y usted va a salir triunfante. Usted va a salir triunfante y usted va a poder emprender su carrera ministerial. Usted va a comenzar a trabajar en el ministerio como Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Después de haber vencido toda tentación, salió en el poder del Espíritu Santo. Y es entonces, y solamente entonces, cuando él pudo decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a libertar a los cautivos, a soltar cargas de opresión, a libertar a los cautivos, a dar las buenas nuevas de salvación. No vamos a poder cumplir con nuestro ministerio a menos que estemos en el poder del Espíritu Santo, tengamos fuerza, tengamos poder y podamos ver, que levantar los ojos y mirar los campos que están blancos por la siega. Pero hoy no puedes ver el campo porque tu vista está débil, porque tu vista está apagada, porque el diablo te puso un manto, te puso un velo mágico. Pero el Señor, dice la Biblia, que con su palabra hace que se aclare todo. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4. Yo termino aquí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Cuando todos nosotros venimos del mundo, antes de aceptar a Jesucristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero también estábamos ciegos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. Y un día nosotros estábamos en esa condición, no creíamos, éramos incrédulos, no éramos creyentes del Evangelio. Pero Dios, dice la Biblia, que mandó al Espíritu Santo y nos alumbró. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros venimos a Jesucristo y nos llegó la luz. Aceptamos a Jesús, pero a partir de ese momento, conforme vamos entendiendo la palabra, conforme vamos estudiando la Biblia, nuestra mente se aclara, nuestra visión se aclara. ¿O no es así? Por eso es importante, iglesia, por eso es importante que nosotros le demos atención a todo el proceso de crecimiento espiritual en nuestra iglesia. Usted viene aquí a ciegas, viene muerto en pecado, muerto en sus delitos y pecados, viene ciego espiritualmente, pero cuando usted llega, escucha la palabra, le llega la fe, acepta a Jesús, luego lo llevan a una escuela para que la escuela de nuevos creyentes, ahí encuentra de 8 lecciones para nuevos creyentes, luego lo llevan al discipulado de nuevos creyentes, primero son 12 o 16 lecciones, luego son 12 lecciones, casi 30 lecciones para que usted afirme en su discipulado de nuevos creyentes, y después usted pasa al discipulado integral apostólico, donde son 3 niveles, cada nivel es de casi un año. O sea que usted está en una iglesia en donde usted se le va a ir quitando poco a poco, se le vaya aclarando la visión por medio del estudio de la palabra. Pero a la par de eso, yo quiero terminar diciéndoles algo. Jesús le dijo al diablo, le dijo así: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este libro, la Biblia, los 66 libros forman la palabra de Dios, pero este es el logos de Dios. El logos de Dios es la palabra escrita. Pero cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no estaba hablando de logos, estaba hablando de la rema. Y la rema es la palabra fresca, es la palabra que sale de aquí. Cuando nosotros nos metemos a estudiar el logos, empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a escudriñarla. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, en ese momento la Biblia dice que el indicado para guiarnos a toda verdad es el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, le pedimos: Espíritu Santo de Dios, yo necesito que me alimentes, necesito que me guíes a toda verdad, enséñame tu palabra. Y usted comienza a abrir la Biblia, usted está leyendo, no importa dónde usted está abriendo, no importa dónde usted está leyendo, si usted está conectado con el Espíritu Santo de Dios, en ese momento, en el momento indicado, el Espíritu Santo le va en ese momento a mostrarle, le va a enseñar una verdad de Él, le va a revelar una verdad de Él, le va a enseñar le va a mostrar un pecado que debe de confesar, le va a enseñar un ejemplo que debe de seguir, le va a enseñar una verdad acerca de Él, una verdad acerca de Jesús, una verdad acerca del Padre, una verdad acerca del Espíritu Santo. Le va a mostrar cuáles son los problemas que usted tiene, le va a mostrar los caminos en que debe de andar. Y esa es la rema que necesitamos cada día. Dice la palabra de Dios, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, dice que nosotros, si pues habéis resucitado. Escúcheme bien, primera de Pedro 1. Vamos aquí a verlo rápidamente para que ustedes vean, y con esto termino. Versículo 23. 1:23 dice
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Nosotros renacemos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siguiente. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Siguiente versículo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Seguimos. Siguiente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Qué cosa es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. No libros, por muy sobrenaturales que sean. No libros, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siguiente versículo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, se los digo así en español. Una persona que ya nació de nuevo es como un niño. Cuando un niño nace y lo primero que hace, de primero hay que sacarle las flemas. Se le sacan las flemas. Eso es lo que dice el versículo 1. Desechando pues todas las malicias, hipocresías, toda engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Esto es lo que a esto se lleva la gente al campamento, al retiro de sanidad interior. Para eso se lleva la gente, para que saque todo las flemas espirituales. Desechando pues toda la malicia, todo el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Mientras a un niño no se le saquen las flemas, no va a poder llorar ni va a poder tomar su leche. Lo más probable es que se ahogue con sus propias flemas. Lo saben las madres bien, esto es. Desechando pues toda. Y luego dice: desead. Versículo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo desea un niño la leche espiritual? Con llanto, con gritos, con lloro. Un niño que está gritando aquí, un recién nacido llora por su leche, porque tiene hambre, llora por eso. Iglesia, entiéndalo bien. Si usted ya nació de nuevo, la evidencia genuina de que usted ha nacido de nuevo es que usted va a tener hambre de la palabra de Dios. Usted tiene que desear la palabra de Dios, porque si usted pasa los días, las semanas, los meses y los años y usted no tiene un despertar espiritual, usted no tiene hambre por la palabra de Dios, es que usted simplemente, como dice el versículo 3, no ha gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, no ha nacido de nuevo. La evidencia genuina de una persona que nace es porque llora. Y un cristiano verdadero llora por la palabra. ¿Por qué llora a un niño? Porque tiene hambre. En otras palabras, un cristiano verdadero tiene que tener hambre. Tiene que tener hambre de la palabra de Dios. Y si tienes hambre, le dijeron al profeta: come de este rollo, come de este rollo, come de este rollo, come de este rollo. Y cuando dice comencé a comer de este rollo, lo sentí como miel. Lo sentí como miel, fue miel a mi paladar, fue miel a mis entrañas. Levante sus manos al cielo. Yo no sé cuántos de los que están aquí. No quiero terminar este tiempo si no nos comprometemos. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos amado la palabra. Tenemos que reconocer, tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos amado, no hemos dado tiempo a la palabra. Hemos sido apáticos, no hemos estudiado, no hemos escudriñado las escrituras. La palabra de Dios nos dijo, Jesús le dijo a los fariseos, a los escribas y a esta bola de hipócritas, le dijo: ustedes erráis ignorando las escrituras. Erráis ignorando las escrituras. Nosotros vamos a estar errados. Nosotros vamos a estar viviendo un camino equivocado, viviendo errados de la misma manera.
si nosotros ignoramos las Escrituras y por ende el favor, el poder de Dios. Necesitamos hoy comprometernos. Necesitamos hoy decirle: Señor, yo me comprometo hoy, Señor, a amar tu palabra. Yo quiero comer, Señor, de ese rollo. Hoy quiero tomar esa miel. Yo te invito en el nombre de Jesús que primeramente confesemos nuestra desidia y nuestra apatía con respecto a la palabra de Dios. Vamos a confesar este pecado de indiferencia. Vamos a confesarle, porque sí tenemos que reconfesarle. Señor, en el nombre de Jesús reconocemos que sí te hemos fallado. Reconocemos que hemos pecado contra ti, porque, Señor, no hemos estudiado tu palabra, no la hemos escudriñado, porque le hemos dado importancia a otras cosas y hemos menospreciado la Escritura sagrada, porque no hemos tomado la palabra, Señor, como alimento espiritual, porque no hemos aprendido, Señor, a poner el lugar, o no hemos atendido a la necesidad de nuestro espíritu, porque no hemos aceptado que tu palabra es pan a nuestra vida, y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Reconocemos, Señor, que sí hemos pecado contra ti. Hoy confesamos nuestro pecado. Confesamos este pecado en el nombre de Jesús, y renunciamos a toda apatía, renunciamos a toda pasividad, renunciamos a toda indiferencia. Si estás de acuerdo conmigo, dilo: amén, sí, estoy de acuerdo. Renunciamos a toda indiferencia, renunciamos a toda apatía, renunciamos a este pecado, Señor, de negligencia. Reconocemos que te hemos faltado, no hemos alimentado nuestro espíritu con tu palabra, no hemos encontrado la satisfacción y la dulzura de tu palabra. Hoy renunciamos, Señor, y nos desatamos de este espíritu de apatía, nos desatamos de esta pereza espiritual, nos desatamos de este espíritu de frivolidad, nos desatamos de este espíritu de rebeldía, de tibieza espiritual. En el nombre de Jesús hoy nos desatamos de toda tibieza, pero de toda frialdad, de toda frivolidad.